Seguimos en Round y hoy charlamos con Lala Pasquinelli, que es artista, es abogada, escritora, creadora de Mujeres que no fueron tapa, un proyecto alucinante que se animó a mirar un poco de frente cómo los medios, cómo la cultura siguen dándole a las mujeres instrucciones de cómo verse, cómo comportarse, qué esperar de sí misma. Bueno, Lala viene a Viedma, invitada por la Universidad Nacional de Río Negro, viene a hablar, a presentar de este libro, La estafa de la feminidad, que acá tenemos, y bueno, pasa antes por Round para hablar de algunas cosas que todavía tenemos que desaprender, quizás. Bueno, bienvenida a Round, Lala. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Bien, es María Laura, no sé si alguien le dice María. Es María Laura. ¿Te conocen como María Laura? Más o menos. Ya no te das Muy vuelta a la poco. casita de María Laura, no, ya no. Muy poco. No, ni mi familia te diría. Claro. La verdad Sí. es que no, quizás en algún ámbito, no sé, tipo con el documento en mano, ¿viste? Claro. Pero si En un no, aeropuerto. en general no. No te dicen Lala No. por el autoparlante. Bien. Claro. Bueno, es conocer, tenemos mil cosas para hablar, pero un poco empezar por donde te pegó a vos. Quizás esto que vos decís, sostenés, de que en algún momento hay algo que no encaja, ¿no? Que no funciona, y preguntarte primero si te acordás cuándo fue en tu vida, en tu historia, la primera vez que te diste cuenta, esta historia me están contando no es lo real, la realidad. Sí. Bueno, muchas situaciones, ¿no? Porque siempre decimos, como dice Sol Despeinada, que nos hacemos feministas por nuestras propias historias, ¿viste? Por cosas que te van pasando. Yo creo que una de las cosas que a mí me atravesó inicialmente un montón fue todo lo que tiene que ver con el mandato de belleza, ¿viste? La delgadez, la dieta, la cosa de la ropa, de que te tenías que vestir de una determinada manera, la incomodidad con esa ropa, las pocas posibilidades de crecer conociendo la potencia de tu cuerpo. Yo igual crecí haciendo deporte y demás, pero también veía cómo al lado mío compañeras que dejaban por ahí de practicar, no sé, o natación, porque, ay, no, mi mamá no quiere porque me voy a poner, te ensancha la espalda. Bueno, eso por un lado, la tortura de la dieta y de todo lo que tiene que ver con lo que las dietas restrictivas generan bueno, ¿no? En la psiquis y todo eso, porque en general las dietas restrictivas derivan muy rápidamente en trastornos en dismorfias corporales y ese tipo de cosas, ¿no? En las que yo me he visto envuelta. Y después también ocupar los lugares y tener una voz, ¿viste? Ni hablar situaciones de acoso en los primeros trabajos. Yo empecé a trabajar en un estudio jurídico cuando iba a la facultad. Y bueno, y era la norma, ¿viste? Que te acosen en un laburo. O sea, vos volvías a la facultad a contar algo que te había pasado. No, bueno, no sé, mi jefe me quiso dar un beso, no sé, cosas así que eran como el ABC. Sí. Y te juntabas con 5 pibas y todas las pibas tenían una para contar, ¿viste? Claro. Eso como, digo, lo básico, ¿no? Después, obviamente, vas saliendo al mundo y te vas encontrando con otras situaciones de acoso en absolutamente todos los lugares, sobre todo si te mueves por lugares muy masculinizados, ¿viste? Yo trabajaba, sobre todo cuando trabajaba en la abogacía, me encontraba mucho con varones porque yo me especialicé en todo lo que tiene que ver con nada que ver con esto, con negocios y impuestos y todas esas cosas, así que todo el tiempo, viste, teniendo que imponer una distancia a cara de perro, porque si no es como, bueno, ya una sonrisita ya es una invitación a tomar un café, viste. Y bueno, y así digo, no sé, lo que nos ha pasado a todas. Y en algún momento lo transformaste todo eso en algo para decir, en un proyecto para hacer. Ahí hay una frase que usa Lala, me tomo el atrevimiento, perdón, pero creo que tiene con tu pregunta también. Cuando venías en la charla TED, que arrancaste en un momento una frase que dijo, uy, es por ahí. Descubrí de joven que el mundo de los nenes y las nenas no era el mismo. Sí. Ese puede ser un puntapié inicial, ese puede haber sido Sí, seguro, la libertad que yo veía que tenían los varones a mi alrededor, sobre todo en el despliegue de sus corporalidades, por ejemplo, ¿no? Digo, cómo los varones pequeños ocupan el espacio
desde el patio de la escuela, ¿no? Digo, todas las pibas arrinconadas jugando al elástico. Nosotros jugamos al elástico hace en el siglo pasado. Lo conocemos. Y la palabra es los contemporánea. Pibes, ¿viste? Todo el patio, el fútbol, el quilombo, los pelotazos. Era como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay? ¿Qué está sucediendo acá? Después ni hablar la participación política, ¿no? En el centro de estudiantes. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Junín, en una escuela, ¿cómo se llaman? Estas confesionales. Sí. Era muy delirante la escuela, pero tengo muchas anécdotas de ese orden institucional bizarro, pero más allá de eso... ¿Fue un espacio que te estimuló o te reprimió? No, me reprimió a full. O sea, yo iba a la escuela y lo único que hacía era... me acuerdo perfectamente este gesto de mirar el reloj para... No se me pasaba nunca. Lo único que quería era terminar la escuela. Pero, bueno, eso sí. Sí. Confesional es más del orden religioso, sí, sería. Sí, claro. Okay. Sí, una escuela católica. Y esta estafa de la feminidad, contanos, ¿qué es exactamente la estafa de la feminidad y dónde empieza? ¿Empieza en la casa? ¿Empieza en los medios? ¿Dónde se origina eso? ¿O empieza en todos esos lados? Sí. Decía la escuela recién, bueno, capaz que en todos lados. En todos lados, porque una pregunta que yo me hice cuando empecé a trabajar en mujeres que no fueron tapa, o quizás es la pregunta que termina disparando el proyecto, es esta de, bueno, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo, en lugar de crecer viendo toda esta iconografía de la feminidad, viendo todas estas tapas de revistas, bueno, ya las tapas de revistas no existen más, estoy hablando de algo antiguo, ¿no? Pero se potenció en redes. Siguen existiendo con las redes sociales. O sea, ahora las tapas son los perfiles de redes sociales que tienen más de 1 millón de seguidores. Es una tapa. Es peor igual. ¿Cómo hubiera sido mi vida si yo, en vez de crecer con esta iconografía de lo femenino, que es esto, ¿no? La mujer, la buena mujer, o la mujer que merece ser visible, es esta mujer blanca, delgada, sexualizada, que habla de su cuerpo, de los tips de belleza, del amor romántico y heterosexual como camino a la felicidad, y de la familia como, bueno, ¿no? Como lugar al que llegar y ahí ya está, se terminó, no hay nada más para hacer. Diagnosticado así punto por punto suena terrible porque es eso. Es así. Sí. Es así, es una en la que estamos todos, ¿no? Igual, digo, los varones de otra forma. No, que yo haya dicho, que yo diga que la feminidad es una estafa no quiere decir que no diga que la masculinidad también lo es. Solo que, bueno, yo no escribí sobre eso, habrá otros que tienen que escribir sobre eso, pero la estafa tiene que ver con ese recorrido en el que desde que vos nacés vas siendo educada en esa idea de lo que es ser femenina, ¿no? Que hoy, en los últimos 50 años sobre todo, la belleza tiene un lugar central en esa construcción de lo femenino, y ahí aparece todos estos dispositivos del hambre, bueno, ¿no? La pequeñez, la quietud. Es un sistema de hábitos, gestos y consumos que a vos te van modelando la identidad para que, bueno, esto, ¿no? Se produzca esa identidad parecida a esa de la iconografía, con la promesa siempre de la felicidad, porque no es que nosotras lo hacemos porque somos tontas, ni nuestras madres nos meten a hacer dieta, o las instituciones no nos valoran o nos hace callar la boca porque, bueno, la gente es mala, sino que es un modelo social. Digo, esto nunca es una crítica a, bueno, mi mamá, una persona, mi tía, la otra, la compañera, lo que sea, ¿no? Es un sistema social que, bueno, tenemos que entender cómo funciona para poder transformarlo. Y la estafa tiene que ver con esa promesa de felicidad, claro, que es, bueno, y esto siempre aparece, ¿no? Porque es fuerte la metáfora de la estafa, no sí, es un contrato, una imposición, es una estafa. Bueno, sí, había que decirlo. Es contundente. ¿Fue el primer título o quedó otro en el camino? Yo creo que había otros, pero ¿sabés que no me acuerdo? No me acuerdo ahora cómo era, que también podía ser el título del libro, pero quedó la estafa. Sí, siempre hay muchos. Porque muchas hablaban de la estafa, ¿no? No es que fue una genialidad que se me ocurrió a mí, sino que muchas hablaban de la estafa, de sentirse estafadas en esto de, bueno,
La promesa Claro, de que yo si vos obedeces vas a ser feliz. compré esto con Yo hice todo lo que había que claro, hacer. de una. ¿Y dónde está la felicidad? El camino del usuario y Claro, estoy acá y- ahora. ¿Cómo claro. sigue esto? Decía Claro. recién, y esto seguro le va a interesar a Mari porque es especialista en este tema, además de estar muy comprometida con la cuestión que, bueno, vos empezaste analizando y ejemplificando con tapas de revistas justamente de tu proyecto, Mujeres que no fueron tapa, y decías, bueno, ahora las redes. ¿Y qué pasa con esta estafa en este ecosistema nuevo? ¿Se potencia? ¿Es lo mismo pero con nuevos filtros? Porque también pareciera que hay más para decir y cualquiera puede mostrarse, pero ¿qué pasa con este ideal, con estos Sí. valores, con esta imposición de la que hablas? Un poco esa fue la fantasía de Internet, ¿no? La democracia. Cuando arrancó Internet, o cuando Internet se hizo más masiva por ahí en los 2000, había como toda una fantasía de la democracia, de la información y qué sé yo. Rápidamente, obviamente, el poder concentrado se repartió. Hoy las personas más ricas del mundo son los dueños de estas plataformas y de estas usinas de construcción de los sentidos. Entonces, que son los dueños de todo, básicamente, ¿no? Entonces, ya nos caímos un poco de esa fantasía de la democracia, de las redes y de la Internet. Y hoy, sobre todo, las redes en un contexto mundial donde, hay unos niveles de concentración de la riqueza que son históricos. O sea, por primera vez en la historia hay 8 personas que son los dueños del 50% de la riqueza del mundo, Sí, que son los cuando dueños de los medios de la plataforma. O sea... ¿Ves las cifras? Decís, No, che, es pero no. ¿en serio No. tienen el PBI de estos 3 países? Claro. 4 países. Claro, no te da la Claro. calculadora. Claro. No, Está loco. y también, entender que son esas personas las que están hoy estructurando las agendas del mundo, ¿no? La agenda de salud, la agenda del extractivismo, la Sí. agenda de lo que sea, lo que se te ocurra. Entonces, yo lo que siento, lo que veo, analizando redes, que es lo que hacemos, es que estos modelos hoy están radicalizados. O sea, ni siquiera te diría que hay una... yo creo que desde los feminismos, con ínfimos recursos, intentamos tensionar o tensar una narrativa, que es lo que hacemos, pero más allá de eso, hoy esto está radicalizado porque además pensá que antes, vos tenías las tapas de las revistas, la TV, lo que sea. Hoy tenés millones de dispositivos. Multiplicado. Y el algoritmo, que tiene una opacidad, además, que nosotros no sabemos cómo se programan los algoritmos, pero sí sabemos lo que el algoritmo premia, sí sabemos lo que muestra más. Entonces vos decís, sí, ahora todos podemos. Bueno, primero que si vos no subís algo que más o menos tenga las características de lo que el algoritmo premia, y esto lo podemos ver, No funciona. no funciona, no te ve nadie, Claro. o sea, no te ve ni tu familia, olvídate. A nosotros nos pasaba cuando hicimos la campaña de Hermanas Soltá la Panza, hace unos años, la primera, que lo que hacíamos era poner a circular imágenes no hegemónicas, o sea, Claro. los cuerpos como son. Y pero nos penalizaba a morir el algoritmo. Era impresionante. Te Y meto en el baneaba la tercer cuenta o- subsuelo, Sí, no nada, te ve nada. nadie. No te ve nadie. Claro. ¿Lo pudieron bueno, ver claramente en las Sí, estadísticas? sí, muy claramente. Pero muy claramente. Funciona así. Entonces, y a eso, para mí, se le suma, esto, ¿no? Que hoy cada vez las infancias tienen acceso más temprano a los dispositivos, entonces cada vez hay más números, ¿no? Tenemos números, por ejemplo, que dicen que los niños, los varones, consumen porno desde los 8 años en sus dispositivos, ¿no? Por un lado. Tenemos los números que dicen que los pibes están consumiendo entre 8 y 10 horas de pantalla por día, porque es lo que está pasando. Con esto, ¿no? Con la lógica de los algoritmos que todo el tiempo te muestra lo que vos ya estás viendo. Entonces, potencia un montón. Se Fuego lo que estás mirando. la gente se pone nerviosa. No, cuando se hace hablamos de cuesta, estos parece cuesta temas. arriba, pero bueno. Es necesario entender cómo funciona para no ser ingenuas en cómo hacer las intervenciones con estos temas, ¿no? Porque si decimos, uno de los temas que a mí me preocupaba mucho cuando escribí el libro era que yo sentía que había demasiada gente de lugares importantes diciendo las nuevas generaciones vienen con otro chip.
a mí se me preocupaba un montón, porque era, o sea, están dejando a los pibes solos con los dispositivos, sin intervenciones, y el chip te lo está programando. El doble filo, ¿no? Son nativos digitales, claro. saben moverse con las tecnologías. Es una persona que está creciendo, no tiene pensamiento crítico, lo tiene que desarrollar, un montón de cosas. Sí. Y bueno, eso creo que entender cómo funcionan las plataformas y entender cómo esto incide en la construcción de nuestras identidades es muy importante para hacer intervenciones certeras en las infancias, porque además esto, digo, lo podemos ver en nuestras familias, en los ámbitos educativos, lo que está pasando con cómo esto incrementa exponencialmente la violencia, cómo incrementa el bullying, cómo incrementa los suicidios, bueno, esto, ¿no? Toda la forma del autoflagelo y de la violencia hacia los otros, potenciada un montón por estas lógicas de las redes sociales. Entonces no es que es algo que decís, ay, no, yo nunca lo vi, no sé Claro, dónde está pasando. También pienso que hay circulando un discurso muy, muy fuerte del autocuidado, ¿no? Que un poco camufla un montón de cosas de las que vos seguramente hablas en el libro, y me pregunto cómo podemos hacer para distinguir entre eso que realmente nos hace bien, o sea, que podemos, no sé, que nos puede nutrir mentalmente, corporalmente, y cómo podemos distinguir de eso que por ahí nos quiere hacer encajar en un modelo. Sí. Siempre, vos decís por esto de cómo hoy, por ejemplo, uno de los temas que nosotros abordamos, esto es histórico, ¿no? O sea, siempre, todos los temas y los eslogans, por decirlo de alguna manera, que las minorías políticas oprimidas en algún momento de la historia han logrado poner sobre la mesa, el mercado inmediatamente te lo devuelve con formato de algo para consumir, ¿viste? Bueno, con el tema de las mujeres pasa mucho con esto de lo que vos decís del autocuidado, ¿no? Hoy en el libro yo lo abordo porque me parece que es algo que entender cómo funciona, ¿no? Estoy pensando en la cara del Che Guevara, por ejemplo. Bueno, Figuras por ejemplo, recuperadas y las hay. Sí, tal cual. Que bueno, yo ahí tengo como una cosita, ¿no? Porque digo, bueno, igual está bien que el Che Guevara esté en todos lados y que un pibe pregunte quién es el Che Guevara, ¿no? Pero bueno, también hay otras caras que las nuevas princesas de Disney, vos decís. Todo, absolutamente todo. Y con el autocuidado pasa esto de que hoy nos venden como autocuidado justamente todo lo que tiene que ver con la belleza, ¿no? El autocuidado son rituales de belleza. Y la verdad es que en un contexto de un femicidio cada 30 horas, en un contexto donde la violencia sexual es como la regla, acosos, el abuso sexual infantil en la infancia, 3 de cada 5 niñas, 1 de cada 6 varones. O sea, estamos hablando de cosas que no es que le pasan a alguien por allá. Pensar que el autocuidado es ir a la peluquería, hacerte las manos y estas cosas es una conquista muy grande del mercado, ¿viste? Es como te la devolvieron, o sea, vacía de mal. Cualquier tipo, totalmente pasteurizada. Y bueno, esto, ¿no? Justamente plantearnos el autocuidado no solo, además, como otras formas de cuidarnos. A mí me preocupa mucho, sobre todo en las niñas, cómo las seguimos educando en estas lógicas. Ahora todo lo que está pasando con el maquillaje, el skincare en niñas, todo que es un desastre. Cómo las seguimos educando para esto, ser objetos y no para saber defenderse, ¿no? Que es, bueno, es como la norma hoy, ¿no? No logramos hacer grandes avances en ese sentido, en cambio de esto, ¿no? De la autodefensa, de la conciencia, de entender que todos estos modelos implican tu sometimiento, que es una forma de educarte para que vos normalices la violencia en distintas formas, para que vos normalices la explotación, el dolor, ¿no? Cosas que tienen que ver con el deber ser de las mujeres y que es muy... esto, ¿no? Si es una propuesta del mercado, o sea, si es una propuesta masiva, yo creo, para mí esa es la primera alerta, ¿no? Que es como, bueno, si es un producto, desconfía ya. ¿No? Claro, mirá si lo que arrancá desconfiando. Si le das play en una plataforma. ¿Viste? Y siempre está esta cosa de... el triunfo, digamos, del capitalismo en este sentido, del patriarcado, es como en esta tercera ola de reacción, digamos, en contra del movimiento emancipatorio de las mujeres, es haber logrado que cuando nosotras avanzamos
como cualquier, ¿no? Grupo. Cuando vos avanzás en la conquista de derechos y ya la opresión no puede venir directamente de la ley, bueno, tiene que haber dispositivos más útiles para la opresión. ¿Qué es la tercera ola de reacción? No, bueno, después de cada avance del movimiento de mujeres y diversidades en términos de derechos, hay una ola reaccionaria. Vos pensás, ¿no?, que estamos en un momento en que la recontra. reacción... Sí. Esto, digo, está estudiado, no es que lo estoy inventando yo, ¿no? Pero... siempre hay una ola que es una ola organizada, siempre nos parece que es, bueno, no, la gente se cansó, ponele, ¿no? De hablar con la no sé, cualquier cosa, cualquier pelotudez. Y no, bueno, se pasaron 3 pueblos. Ahora Claro, entonces, no, por eso ahora ahí la derecha o avanzan estos discursos anti-emancipatorios, que los vemos un montón en redes sociales, a través de estos, no sé, virales o tendencias de tradwives, de los discursos sobre las mujeres de valor, o lo que los varones, no sé qué, buscan una mujer de valor. TikTok es como el fondo de la olla de todo eso, es terrible, pero esto está muy... todo eso está muy bancado. O sea, no es que, bueno, es un chabón que en la casa agarró un microfonito. Le pintó a un prosumidor. No, ahí hay iglesias, ahí hay empresas, o sea, hay guita. Vos decís que más de uno lo está conversando, hay reuniones sobre esto. Hay reuniones, o sea, la derecha está muy organizada en el mundo, muy interconectada a través de los partidos y de sus ONGs bancadas por los estados, o sea, no, y siempre fue así. Cada vez que esa reacción sucedió de la misma manera, que es lo que en este momento también está sucediendo. Por eso hablaba de la tercera ola de reacción. Claro. Lala, frente a esta ola y a la reacción, yo creo que Mujeres que no fueron tapadas es un proyecto que de alguna forma vos siempre lo que lo tenés que definir, lo definís como un proyecto artivista, y vos también te definís como artivista. Es linda la palabra artivista. Sí. Eso y forma parte de esta ola para respuesta. ¿Cómo definirías eso de un proyecto artivista y cómo te definirías vos como artivista? ¿Qué características tiene y cómo ha pasado de ser un proyecto que cobró una importancia significativa? Sí, bueno, con mucho trabajo, con mucha insistencia. Lo del artivismo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con usar dispositivos expresivos para poder, alcanzar conciencia, ¿no? de la propia presión, de cómo funcionan las cosas, que es una manera simple de decir esto. Pero también no solo de eso, sino de, pasar a la acción, ¿viste? Porque el diagnóstico está bien, o sea, hay que hacerlo, tenemos que tener el diagnóstico, tenemos que entender cómo funcionan las cosas, pero después, ¿cuál es mi respuesta? O sea, ¿cómo puedo yo intervenir en esa transformación del mundo, de mi propia vida primero? Porque si no también es como, o sea, nos quedamos siempre en el campo del tutelaje, ¿viste? Donde tiene que venir alguien a resolvernos, o yo no es que no responsabilizo al Estado, ni mucho menos, pero sí creo que nuestra agencia, nuestro ámbito de posibilidad de transformación, de agencia, hay que exprimirlo al máximo, porque la verdad es que todos podemos hacer algo para... ¿Cómo concretamente, pasando a la acción, como decís vos, porque el diagnóstico está buenísimo, en las aulas, en la familia, ¿qué nos recomendás? Acá en la UNRN, en un aula, los que damos clases, los que estudian, los que estamos en un espacio de trabajo, ¿por dónde ves que, esto está bueno, esto funciona, de tus charlas, de las cosas que vas recibiendo, procesando, pudiendo poner en libros? ¿Por dónde te parece que está bueno entrar? Sobre todo en este momento tan adverso que describís. Yo creo que, primero que las historias me parece que son un material fundamental, las propias historias. Poner en circulación, ¿no? Nosotras tenemos un proyecto pedagógico que es el Festival de Hackeo de Estereotipos en Espacios Educativos. Nosotros tenemos hace 8 años y ya pasaron más de 1,5 millones de estudiantes por ahí de muchos países.
Y una de las cosas fundamentales que nosotras hacemos ahí es, como primera medida, ayudar a construir un espacio seguro para que las personas puedan hablar de lo que les sucede. Y a partir de ahí, sí, bueno, obviamente hay actividades y cosas que tienen que ver con, bueno, entender que todo esto de lo que hablamos, porque una cosa que pasa con los pibes y las pibas, que yo veía mucho cuando iba a las escuelas, hace muchos años, era esto de que aún en los casos de los que tienen el capital simbólico, los que ya entendieron, los que, por ejemplo, no sé, les hablan de estereotipos, mandatos, todas estas cosas, saben de qué le estás hablando, pero no entienden cómo eso impacta en su tristeza de hoy, en su bulimia y su anorexia, en el bullying que está sucediendo en el aula, ¿no? En la violencia. Lo cotidiano. Claro, lo cotidiano, exactamente, en tu propia historia. Sí. Entonces, hacer ese pasaje de esto que parece una abstracción a esto que es tu propia vida, para mí es un recurso indispensable para cualquier transformación, porque si a vos es algo que te sigue quedando lejos, y esto lo digo en la historia de los varones y de las mujeres también, ¿no? No me refiero solo a la historia de las chicas. Ese recurso para mí es muy transformador, porque cuando vos podés verlo en tu propia historia, es muy difícil que lo dejes de ver, ¿viste? Ahora, si vos no podés verlo en tu propia historia, bueno, siempre te queda lejos y siempre es algo que bueno, qué sé yo, que si no se aborda no pasa nada, ¿no? Eso a mí me parece que es un recurso muy, muy indispensable. Y después, entender que a mí siempre me preguntan en relación con las infancias, ¿viste? Bueno, ¿y qué hay que hacer? Como si fuera tan fácil, ¿no? Pero me arreglás este problemita acá. Claro, como si fueran problemas que vos lo podés solucionar con una intervención, o si vos en tu casa al pibe o la piba le vas a tallar en piedra y bueno, no, o sea, va a la institución educativa, agarra un dispositivo y medio que ya casi, no te digo que lo perdiste, pero hay que es difícil, claro. Y bueno, creo que, o sea, ese trabajo de intervenir en problematizar los consumos, poner los límites y todo lo que es tan difícil hoy, que parece tan difícil porque no sucede mucho, es fundamental, porque los pibes y las pibas están muy solos, pero muy, muy, muy solos, consumiendo toda esta basura, siendo empujados a estas formas de existir, ¿no? Que para las pibitas, o sea, esto lo vemos todo el tiempo. Las pibitas, con todo el tema del maquillaje y ser lindas y ser influencers y después tener un perfil en OnlyFans, porque, o sea, hay pibitas de 12 años que te dicen quiero tener un perfil en OnlyFans, ¿entendés? Y los pibes quieren ser millonarios, criptobro, invertir, está el problema de las apuestas, está el problema de todos esos problemas que tienen que ver con el dinero y tienen que ver con un modelo social de éxito y de felicidad que tiene en la acumulación de la riqueza, en ganar en dólares, ¿no? Esto que dicen los pibes. Vos decís, ¿por qué un pibe de 8 años habla de dólares? Es un delirio. Claro. En Argentina. En Argentina, aparte. Bueno, es que eso está en la centralidad de la vida comunitaria hoy, ¿no? ¿Y cómo se hace de las instituciones para desnaturalizar esos mandatos? Sí, bueno. Qué difícil, o sea, hay que hablar, ¿viste? Hay que poner sobre la mesa, hay que bancarse la crítica y sostener, porque necesitamos, además, nosotros venimos de Bahía Blanca, ¿viste? Ahora estuvimos haciendo un trabajo con las mujeres que ocuparon los lugares más calientes de la gestión de la ayuda en la inundación. 90% mujeres, 90%. O sea, estamos en un momento de crisis climática y ambiental donde esos eventos van a suceder cada vez más. Entonces, seguir poniendo la guita en el medio de la vida social y comunitaria y no poner el cuidado de la vida en el medio de la vida social y comunitaria, y bueno, es acelerar el camino a la extinción, porque, o sea, nosotros necesitamos cuidar la vida, porque si no vamos a morir. No es muy complejo. Y sin embargo, estamos viviendo en un modelo social donde lo que está en el centro es la acumulación de guita.
¿no? Y cada vez más rápido, y esta cosa de hacerte millonario, que le pasa a los pibes, Sí, ¿no? sí, Con la tengo- femi- no de pasa a hecho lo hemos nosotros, hablado sí. en algún programa Tengo también. 1000 preguntas de esas, 1000 preguntas sobre esto que pasa con la estafa de la feminidad y el capitalismo, la evolución de la estafa de la feminidad. En todo caso, podemos llevar alguna de estas preguntas a la charla que va a ser hoy. Este contenido va a salir al aire y esta charla ya va a haber pasado, pero bueno, igual está bueno dar el marco, decir que acá Lala Pasquinelli viene a dar una charla a Viedma, que lo que está presentando es este libro que en realidad ya va por su 5ª edición, o al menos eso dice. Es impresionante lo que está pasando con este libro y lo que pasa con este personaje que dice la BBC que es una de las personas más influyentes del mundo. Sí, sí. ¿Qué onda? También le podemos... Nos dio vergüenza presentarte así, pero eso pasa. Bueno, esa es la persona con la que estuvimos charlando. Si estuviste viendo esta nota, esa es la persona y no la conocías, esa es la persona que estuvo acá, Lala Pasquinelli. Es artista, es abogada, es escritora, lleva adelante este proyecto, entre otros, Mujeres que no fueron tapa, y bueno, sabe un montón, y la verdad que lo haces tan fácil, tan didáctico y tan sentido que está buenísimo. Te agradecemos un montón las Bueno, ideas muchas y gracias. dejarnos pensando. Esperamos que esta nota haya dejado pensando más de uno, más de una, y que sirva siempre para Gracias, sumar, ¿no? gracias. Lala Pasquinelli pasó por Round, nos dimos un gustazo y bueno, volvemos a encontrarnos la semana que viene, por ahí. Chau. Chau.